Bien, mis hermanos, seguimos con un nuevo estudio y seguimos con Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 12 en adelante seguimos hoy día. Segunda de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 12 en adelante, que de tanto con primera que tengo que repasar. Lección número 2, ¿ya? Lección número 2. Oramos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias, te exaltamos por tu bello amor, por tu bella misericordia, porque cada día nos consideras, Señor, porque cada día estás atento a nuestras vidas. Qué increíble cómo nos amas, Señor. Eh, Cada día, cada instante, Señor, quizá para a veces a nosotros pasa rápido, pero ahí está tu ojo, está tu presencia ahí día tras día con nosotros. Y damos gracias, Señor, por esa fidelidad, por ese amor. En este instante bendícenos a través de tu palabra mientras leemos y te damos gracias porque recibimos de tu palabra bendición, fortaleza para nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La plenitud lo tiene el versículo 12 por subtítulo Sinceridad de Pablo. ¿Ya? Sinceridad de Pablo. Acordémonos que esta segunda carta, él tiene oposición. El primer viaje, el segundo viaje que hizo para encontrarse con los hermanos, no salió muy victorioso. Pablo se encuentra con una oposición y queda muy marcado con esto, ¿ya? Pero manda estas cartas para fortalecer también a la iglesia y a aquellos que están en favor de él. Y marca esto como sinceridad de Pablo. A ver, y vamos a entrar al detalle. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque es esta nuestra gloria. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es nuestra gloria? El testimonio de nuestra conciencia. Qué importante que un siervo de Dios tenga la conciencia limpia, y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien para la gloria del Señor. Lo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo, es Dios el que me ha guiado. Y marca mucho, y es que es muy fuerte esto, dice con sencillez y sinceridad de Dios. No con altivez, no que yo me la sé toda, no. Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y ahí marca algo que quizás a nosotros como siervos del Señor nos pasa. A veces nosotros tenemos estudio, aprendemos, pero en el camino el Señor es el que nos va enseñando y Él es el que nos da la gracia. A veces nos hace ser situaciones que ni nosotros sabemos qué es lo que va a pasar y hacemos caso a lo que Dios nos va colocando y vemos resultados. Vemos resultados. Es medio difícil con esto de sabiduría humana. A ver, parto yo el ministerio. Ya estoy ungido pastor, tengo que empezar a levantar obras. Como encargado de obra primero. Empiezo a levantar la obra y todo lo demás. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Tenía todo el material y junté todo el libro para hacer discipulado a personas ya mayores, personas jóvenes. Tenía el discipulado listo. Ya tenía la planificación, cómo hacerlo, los estudios, pactar personas, trabajar en evangelismo y trabajar. Y Dios me cambia todo el esquema, me cambia toda la forma y me manda a trabajar con niños. Y ahí quedé, dije, yo nunca he trabajado con niños. Y Dios fue, por eso hablamos de la gracia de Dios, no de nuestra sabiduría humana o nuestro conocimiento, no, es la gracia de Dios. Y Dios fue dando y supliendo lo que tenía que hacerse.
y fue dando la gracia. Yo veía como mejor profesora a mi esposa. Y ella me dijo, no, tú lo estás haciendo bien. Yo digo, yo no sé hacerlo, no, tú estás haciéndolo bien. Y partimos y me fui enganchando, fui dejando que Dios fuera dando la apertura de mente, de entender cómo tenía que hacerlo. Y sí le puedo decir, como dice, sino con la gracia de Dios. Dios, y se lo digo sinceramente, no es que uno tenga la capacidad, nunca tenía la capacidad, nunca estudié, nunca me vi trabajar con niños, pero solamente por la gracia de Dios, como Dios iba guiando, como Dios iba haciendo, como Dios iba moviendo, como Dios iba dando las ideas, salió. Ni planificación humana, ni que yo hubiese planificado, hubiese salido como lo que Dios hizo, ¿me entiende? Y yo creo que también puede pasarle a usted, no sé, tomó algo, Dios lo colocó en un lugar, Dios lo colocó en una área y no sabía, ¿no? Uno no sabe, a veces no tiene a veces tiene conocimiento, pero ¿por qué me dejó aquí? Yo sé hacer esto de acá. Haga caso, quizás Dios quiere mostrarle y enseñar lo que usted no sabe. Y que sea, ¿por qué? No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Pablo llega a Corinto, difícil ciudad, muy cerca de Atenas. Atenas le salió difícil y Corinto estaba muy cerca de Atenas. Y llega a esta ciudad muy complicada, con mucha idolatría. Si acordémonos de la historia de Primera de Corintios, pero Dios le da a Pablo, no sé, las entradas, el movimiento, qué es lo que tiene que decir, por dónde tiene que guiarse, qué es lo que tiene que hacer, no con sabiduría humana. Si hoy día fuéramos y tuviéramos en este instante que ir a una ciudad muy complicada, con mucha idolatría, con mucha inmoralidad, oiga, uno dice, no, mucho pecado, muy difícil llegar allá. Muy difícil, pero ahí pensemos en Pablo, Dios manda a Pablo a la ciudad más complicada y se levanta una hermosa y bella iglesia. No con sabiduría humana, no con perspectiva humana, no con vista humana, no con visión humana, no que aquí está mal, no que no, esto está muy malo, no, que está un barrio pero apestado de maldad. Vayámonos a otro más tranquilo. Dios no busca, y eso lo aprendí, Dios no busca gente buena, Dios busca lo más malo. Eso que Dios quiere salvar. Los más buenos, ellos no se sienten culpables. Los más malos sí, si Dios llega a sus vidas, a su corazón, ellos sí se sienten culpables. Se dan cuenta que sí lo están haciendo mal. Los más buenos dicen, no, yo para qué necesito a Dios, si estoy haciendo bien, no le hago mal a nadie. ¿Me entienden? Cada uno tiene su perspectiva, pero Dios en su sabiduría, y ahí una vez me sorprendió mucho un comentario. Había un comentario católico, un sacerdote creo, o alguien de por ahí que pertenecía a esa índole, y quiso meterse a la favela y no pudo. Entonces le hicieron enganche que había un pastor que estaba metido en las favelas, en Brasil, y cuenta la historia, de hecho real, que el pastor lo fue a buscar, dijo, no, él quiere conocer, quiere saber el trabajo, qué es lo que están haciendo. Y lo fue a buscar. Y le dijo, usted no se mueva al lado mío, dijo el pastor, porque si se mueve al lado mío, va a joder. Si usted va a pasar conmigo y va conmigo, no le va a pasar nada. Y entró y todos saludaban al pastor, todos los malos lo conocían al pastor, pasó. Y llegó a la iglesia y él sorprendido porque cómo lo saludaban, cómo lo conocían y por qué lo saludaba y que lo conocía. Y él le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué usted lo conoce? No, porque estamos aquí, en medio de lo malo. Y aquí ayudamos, damos ayuda espiritual. Hay muchas mujeres que tienen necesidad, aún mujeres que dejan a sus niños por ir a trabajar y los traen para acá. Gente no tiene dormir, hacemos culto y en la noche se abre la iglesia y se deja para que duerma. En el día se da para comer. Entonces la gente ya no conoce a la iglesia y conoce al pastor. Otra estrategia, otro movimiento, otra cosa que en el lugar más difícil, Dios que da.
no sabiduría humana, sino da su gracia. Su gracia. Si está complicado para empezar una obra, pide a Dios su gracia, porque no sabemos cómo empezar. A algunos les cuesta la partida, o si algo quiere hacer, no busque la sabiduría humana. A veces nos llenamos del libro, pero a cada uno le tocó diferente. Busca qué es lo que Dios quiere hacer contigo y de qué manera quiere empezar contigo. Busca esa gracia de Dios para hacer ese trabajo, ¿ya? No con sabiduría humana. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Tiene un cuadradito de la plenitud. Voy a ir al cuadradito 2. Y dice lo siguiente. Paso hacia la santidad. La santidad requiere que vivamos de acuerdo a la norma de Dios, no del mundo. Paso hacia la santidad. La santidad requiere que vivamos de acuerdo a la norma de Dios, no del mundo. Norma de Dios, no del mundo. La santidad reconoce lo serio de ser compañeros de alguien y no establece ese tipo de nexo con quienes no son creyentes. ¿Ya? La santidad reconoce lo serio de ser compañero de alguien. Y si no es creyente, y si tiene, ahí podríamos marcar las malas costumbres, las malas conversaciones, ¿ya? Hay un nexo, una comunión que está fallando. Casarse con un incrédulo es establecer una alianza desigual que debe ser evitada. Para disfrutar de una unión feliz, el creyente debe aliarse a alguien cuyos ideales y propósitos se centren en Jesucristo. Compañeros aún a casarse. La ayuda me dice también, condúcete con sinceridad y santidad. Condúcete sincero, con sinceridad y santidad que proporcionan la gracia de Dios. Sinceridad y santidad que proporcionan la gracia de Dios. Qué importante el ser sincero, no mentiroso, no de doble palabra, pero aquí vamos a encontrar en Pablo la doble palabra, ¿ya? Si no, o no sé, pues hay que ser de una palabra, y complicado cuando encontramos a alguien, no, si yo voy ahí, no, si yo está, y no está, ya la primera, puede que le haya pasado algo. La segunda, le pasó, ya no le creo. Apártate de toda sabiduría mundana, hacia la que puedas estar inclinado. Sabiduría mundana no nos sirve para el trabajo, para la obra del Señor. Y eso también puede interferir a lo que Dios quiere hacer. A veces, no, es que aquí yo hacía esto, yo podía hacerlo así. No. La sabiduría humana no nos sirve. A veces tenemos que tener cuidado. Tenemos idea, tenemos ganas de quizás, oiga, pastor, que quisiera hacer esto. Pues decía, si no hay una visión, si no hay una dirección de Dios, va a resultar mal. Y quizás muchas veces el pastor te haya dicho, no, ¿sabe? No. Y tú te vas a decir, pero pastor, si lo que estoy diciendo está bien, ¿no? Es que el pastor no está viendo una dirección de Dios, quizás está viendo una intención, un deseo tuyo, unas ganas tuyas, pero no es una dirección de Dios, es una pasión que en este instante se te prendió, pero quizás no tienes, la responsabilidad o la gana o el esfuerzo de poder hacerlo. Es complicado. Es complicado, por eso a veces algunos se desalientan, no, el pastor me dijo que no, pero quizás porque no vio esto. Y esto es, ¿qué cosa? Es ver la gracia de Dios, que Dios te está moviendo, que Dios quiere hacer contigo. No, a veces llegamos con prepotencia, no, yo quiero hacer esto, y pastor voy a hacer esto. No. La gracia de Dios tiene que estar contigo para empezar algo y Dios va a respaldar eso. A veces el pastor lo deja y ¡pum! Después le echa la culpa al pastor porque el pastor no respaldó. El pastor no respalda, el pastor puede respaldar, sí, hasta cierto punto, pero el que da la gracia es el Señor, ¿me entiende?
Y si no hay un respaldo, no va a funcionar. Y si no está la gracia de Dios, no va a funcionar. Qué importante es. Con sinceridad, ser sinceros, no mentirosos. ¿Ah? Y sencillez. Vamos a avanzar en el versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que al fin la entenderéis. Es decir, si escribo hola, hola es hola. ¿Ah? Lo que estoy escribiendo es lo que ustedes están leyendo, no hay un doble sentido, no hay una doble interpretación. A eso está marcando. Es que Pablo escribió la 1 Corintios y dijo que quería ir con ellos y estar un buen tiempo y no lo hizo. Entonces, la iglesia está reclamando que no es hombre de palabra, ¿ah? Que no es sincero, que dice sí, pero no es sí. Él no sé, puede ser. Tú sí seas sí, dice la palabra. ¿Ya? Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Voy a irle buscando la plenitud. Y dice sencillez, lo opuesto, el versículo 12, sencillez, lo opuesto a duplicidad u ocultamiento, de lo cual ha sido Pablo acusado por algunos de sus críticos. Sencillez, ¿qué decía de sencillez? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Entonces, lo opuesto a esa sencillez es duplicidad u ocultamiento, de lo cual ha sido Pablo acusado por algunos de sus críticos. Ya, ahí después viene más adelante la otra ayuda. El versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y que por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Ah? Voy a leerlo de nuevo las preguntas que él hace. O usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. No, de una palabra. Sí, Pablo dijo que iba a ir, pero no es que estaba jugando con sus palabras o estaba ilusionando, no, si voy a ir con ustedes, pero no, voy a ir, pero le voy a colocar que voy a ir, pero no voy a ir. ¿Se da cuenta? No, Pablo dijo sí, sí voy a ir. Pero Dios manejó, Dios movió esos planes y fue por voluntad de Dios, no por voluntad de Pablo, lo que sucedió mucho más adelante, que ellos critican un viaje corto que hizo Pablo. ¿Ya? Y habla de este sí, es sí, no es un no sé. Podemos cambiarlo entre no y sí, un no sé. ¿Ya? 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y amén significa así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué dice la ayuda aquí? Pablo defiende su cambio de planes. Y aquí tenemos que tener cuidado. A veces nosotros decimos cosas y lo damos por determinado. Voy a ir para allá. Y se usa mucho el término, y usamos como cristianos, cuando decimos algo, quisiera hacer esto, si Dios quiere. Si Dios lo permite. ¿Por qué?
porque estamos hablando abiertamente que queremos hacer o vamos a hacer esto, pero no estamos dando el cauce que puede haber una fricción o un cambio de planes. Y algunos dicen, tiene que cumplirlo por si usted lo dijo. Pero cuando usamos el término si Dios lo quiere, es que Dios puede cambiar. Y ellos van a entender claramente que Dios está cambiando los planes. Bueno, si Dios lo permite, si es voluntad de Dios, ¿me entiende? Nos colocamos a esa voluntad más que en nuestra planificación. Y eso para nosotros es un respaldo. Es un respaldo, ¿por qué? Porque sí, a veces los planes cambian, nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra planificación puede cambiar y a veces, muchas veces ha cambiado y nosotros a veces lo damos como asentado que va a hacerse, pero no se hace y lo demás, ¿y por qué no se hizo? Y si él dijo que sí iba a hacer. Y si usted usa ese respaldo, qué importante ese respaldo, esa palabra, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, si es que Dios quiere, si Dios lo permite, si es voluntad de Dios. Y cuando esto usted le dice, sí, ya, pero si hay cambio de plan, es que porque Dios lo quiso hacer. ¿Ve? Es importante colocarse quizás metas con fecha y todo, a veces tenemos metas con fecha y todo lo demás, es importante decir, bien, vamos a tener esta fecha, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Y si no se alcanzó, bien, no se alcanzó. Quizá por N cantidad de cosas que sucedió en el camino, pero es voluntad de Dios. ¿Me entiende? Importante en eso. Y para que usted a veces cuando habla con personas, lo van a criticar si no cumple. Bueno, y hay algunos que no cumplen. Pablo defiende su cambio de planes. Primero, planeaba visitar Macedonia, después Corinto. Luego decidió visitar Corinto antes y después de su viaje a Macedonia, con la esperanza de bendecir por partida doble a los corintios. Aparentemente su reciente y dolorosa visita a esa ciudad había precipitado su regreso a Éfeso. En lugar de viajar a Macedonia, ahora había ido a este último lugar y estaba de nuevo camino a Corinto. ¿Ya? 17 y 18. La retórica de la pregunta de Pablo supone una respuesta negativa. No, por supuesto que no. Él no había estado cambiando sus planes de manera frívola, vacilante, diciendo sí o no. ¿Ya? Él no está cambiando sus planes de manera frívola y vacilante, diciendo sí o no. Su palabra, su ministerio han reflejado la fidelidad y la consistencia que viene de Dios. Sus planes y su ministerio han reflejado la fidelidad y la consistencia que viene de Dios. ¿Me entiende? Por eso, tenemos que tener cuidado, y mucho cuidado cuando planificamos o damos a conocer nuestras ideas, nuestra planificación y que vamos a cumplir esto, o cuando los hermanos, como pastores, como líderes, hermanos, voy a ir a su casa, ya, voy a su casa, sí, venga nomás. ¿Cómo a qué hora? A las 3 estoy allá. Y el pastor no llega a las 3, llega a las 4, a las 5. Estamos bueno creerle, a qué hora me dice que llega a las 3 de nuevo. Entonces es complicado. He aprendido en parte a decir, mire hermano, voy a ir a su casa, sí, pero voy a estar entre las 3 y las 4. No doy una hora fija, ¿por qué? Porque en el camino me puede pasar cualquier cosa o me llega algo apresurado y eso me da un lapso de tiempo de poder llegar y no mentir. A veces sí pasa, a veces sí puedo estar a las 3, sí puedo llegar. Pero a veces me encontré con alguien en el camino o llegó alguien a buscar o alguien llamó por teléfono y eso me hizo cambiar el tiempo, me ocupó el tiempo que justo era a las 3. Entonces he aprendido a decir, voy a estar entre las 3 y las 4. Ya. ¿Para qué? Para no marcar una hora precisa. Sí, y es cierto, usted le dice, y usted espera a alguien, un ejemplo, un maestro, y el maestro le dice,
Oiga, ¿y a qué hora voy a estar a las 8 de la mañana? Ah, ya. Usted nunca, quizás se levanta a las 8, pero ese día tiene que levantarse como a las 7 para esperar al maestro a las 8. Y el maestro le llega a las 11. Oh, ¿cómo se enoja o no se enoja? Sí, maestro me dijo que iba a llegar a las 8. Ah, que me pasó esto. Al otro día le dice la misma, no, a las 8. Y llega a las 10 y media. Ah, ya pues usted no le cree al maestro. No tiene sinceridad, no es su palabra así. Entonces uno después ya, patrón, me dice a las 8, ya sé que a las 10. Por eso es importante nuestra palabra, nuestra promesa, ni nuestra promesa, no vale ni nuestra promesa, sino nuestra palabra. Qué importante que nuestra palabra sea clara, ¿ya? Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Qué importante es tener eso, hermanos. Qué importante tener palabra y que se cumpla. 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sale la palabra marcada arras, ¿ya? Y lo tengo un término comercial que habla de entregar dinero en garantías. Una parte del precio de compra pagado por adelantado como pago inicial. Es una garantía, ¿ya? 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por la fe estáis firmes. Sigue la ayuda del 21 al 22, nos ha sellado. Dios nos ha marcado como pertenecientes a Él. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Estamos marcados, somos sellados como pertenecientes a Él. El Espíritu Santo mismo sirve de garantía, ¿ya? Del compromiso divino de completar su obra en nosotros. Estamos sellados. Qué importante ese sello, que el Espíritu Santo ya estamos marcados, su presencia está en nosotros. Y por estar sellados, cuando escuchemos la trompeta seremos levantados. Los que son marcados serán levantados de entre los muertos y resucitarán en Cristo primero. Pero qué importante estar sellados. Los no sellados, aún sellados, van a quedar tan sellados, aún muertos, van a levantarse. Confirmando el sí que representa Jesús. ¿Ya? El 23, Pablo retrasa su propuesta visita a Corinto debido a consideraciones con la iglesia. No puede sentirse alegre mientras ellos estuvieran tristes. Supuestamente él manda una carta muy severa antes de esta segunda de Corintios, que quedaron medios delicados los de Corintios. ¿Ah? Pero él no quiso ir antes para ir a ver a sus hermanos. Pero aquí da unas razones bien claras, lo que hemos visto. Ser sinceros, no con sabiduría humana trabajar, sino con la gracia de Dios. Y es importante, y por eso tenemos que cubrirnos y ser un poquito sabios. Cuando digamos cosas, dejar todo a la voluntad de Dios. No lo demos por asentado porque eso va a pesar sobre nosotros. ¿Me entiende? Si usted, y lo mismo que a Pablo le reclamaron, tú dijiste que ibas a venir y no viniste, no tienes palabra, ¿por qué dices que sí? Al final no estás cumpliendo.
Y te van a sacar el mismo texto. Tú sí sea sí, tú no sea no. Entonces debemos de ser un poquito más sabios. Una persona una vez me dijo, estaba inspirado, dijo, oh, pastor, dijo, yo quiero ir a vender, voy a ir a vender a la playa, voy a vender toda esta mercancía, dijo, y mercancía era ropa y cosas así, ya, no mercancía de la otra, era ropa. Dijo, voy a vender toda esta ropa y toda la plata se la voy a dar al Señor. Oh, yo le dije, qué bueno, le dije yo. Toda, dije yo. Sí, dijo, toda, parte. Ese es mi compromiso. Yo dije, tengamos cuidado con lo que diga, porque ya usted está haciendo el compromiso. Pero usted necesita movilizarse allá, ¿no es cierto? Sí, me dijo. Ya me está sacando plata de la toda. ¿Usted necesita comer allá? Sí. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Ah, de la plata. Ya no es toda. ¿Usted necesita pagar arriendo o pagar, no sé, una pieza para dormir? Sí, dijo. Ya. ¿Y cuál es su ganancia? Ah, dijo, sí, de veras. Dije, por eso nosotros tenemos que pensar bien. No podemos llegar y así a decir, Señor, yo te voy a dar todo. No, pensemos bien lo que decimos. Porque Dios está escuchando y a veces lo decimos emocionadamente y Dios va a cobrar nuestras palabras porque lo estamos diciendo, pero después quedamos de mentirosos. Y a veces lo decimos públicamente y quedamos más de mentirosos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Y a veces mejor ni lo digamos y hagámoslo. Pero a veces palloteamos y yo creo que muchas veces usted ha escuchado, no, yo voy a dar esto al Señor, yo voy a hacer esto para el Señor. Y después no aparece ni la J. Entonces, ahí donde tenemos que tener un cuidado. Tú sí sea sí, tú no sea no. Y ser muy inteligente y sabio en nación. Gracias. El Señor le bendiga. Muchas bendiciones.